La traición de 1512. Maquiavelo en la oscuridad. Hay un sonido que define a los hombres acabados. No es el llanto, no es el grito, es el silencio de una pluma rascando un papel a la luz de una vela, en una habitación que huele a humedad y a vino barato, mientras afuera el mundo sigue girando sin ti. Ese sonido se escuchó durante meses en una granja perdida entre las colinas toscanas en el invierno de 1513. Lo producía un hombre de 44 años, un hombre al que le habían roto los hombros 6 veces, un hombre al que le habían quitado todo y que sin saberlo estaba escribiendo el libro que cambiaría para siempre la forma en que Occidente entendería el poder. No lo escribía para nosotros, lo escribía para que alguien, cualquiera, le devolviera la vida. Para entender lo que ocurrió esa noche de febrero, hay que entender cómo se desploma una república. Florencia llevaba 18 años funcionando sin los Médici. Desde 1494, cuando aquella familia de banqueros fue expulsada, la ciudad se había reinventado. Tenía un gobierno republicano, tenía instituciones, tenía un secretario de la Segunda Cancillería, un hombre nervudo, de nariz afilada y mirada irónica, que durante 14 años había viajado por toda Europa negociando con reyes, papas y condotieros. Se llamaba Niccolò Machiavelli y creía haber encontrado su sitio en el mundo. Pero el mundo de 1512 era un campo minado. Las tropas españolas, aliadas con el Papa Julio II, marchaban hacia el norte. Florencia había apostado por el bando equivocado. En agosto, los soldados imperiales arrasaron la cercana Prato en una matanza que dejó miles de muertos en pocas horas. La noticia llegó a Florencia como una bofetada. La República, aterrorizada, cayó en cuestión de días. El gonfaloniere Soderini, protector de Maquiavelo, huyó al exilio, y los Médici, de la mano de los españoles, regresaron a la ciudad de la que habían sido expulsados. No regresaron solos, regresaron con memoria. En noviembre, Maquiavelo fue destituido. En menos de un mes, le prohibieron salir del territorio florentino y le impusieron una multa que no podía pagar. Pero eso era solo el principio, porque alguien, en algún despacho oscuro, había decidido que el antiguo secretario era peligroso. La noche del 12 de febrero de 1513, llamaron a su puerta. Lo detuvieron sin demasiada ceremonia. Habían descubierto una conspiración menor contra los Médici, una lista de nombres garabateada por un joven idealista llamado Boscoli. Entre los apellidos figuraba el suyo, no porque participara, no porque conspirara, sino porque alguien lo había anotado, quizá pensando en pedirle ayuda, quizá por simple admiración. Y eso bastó. Lo llevaron al Bargello, la prisión de Florencia. Lo encerraron en una celda diminuta y empezaron a interrogarlo. El método se llamaba strapado. Es importante que lo entiendas, porque sin entenderlo no se entiende nada de lo que vino después. Te atan las manos a la espalda, te elevan con una cuerda hasta el techo y te sueltan. Tu propio peso disloca los hombros desde dentro, tira de los tendones, separa los huesos de sus cavidades. Cuando estás a punto de perder la conciencia, te suben de nuevo y vuelven a soltarte. A Maquiavelo le aplicaron 6 caídas. 6. Hombres adultos confesaban crímenes que no habían cometido a la tercera. Él aguantó las 6 sin admitir nada, porque no tenía nada que admitir. Y esto es importante. No era un héroe de la resistencia.
Era un funcionario de 44 años, miope, de constitución frágil, que escribía cartas irónicas y amaba el vino tinto. Pero algo en él, alguna obstinación profunda, algún resto de orgullo de hombre que se ha pasado la vida diciendo lo que piensa, no se quebró. Cuando lo bajaron por última vez, los verdugos no tenían nada, y los Médici, sin pruebas, no podían matarlo. Tuvo suerte, una suerte oscura, terrible. Justo entonces, en marzo, el cardenal Giovanni de Médici fue elegido papa con el nombre de León X. Florencia celebró. Hubo una amnistía general, y Maquiavelo, con los hombros destrozados, los huesos colocados a empujones por algún cirujano de prisión, salió a la calle. Pero no salió libre, salió desterrado. Tenía una pequeña propiedad rural a unos 15 kilómetros de Florencia, en una aldea llamada Sant'Andrea in Percusina, una casa modesta, unas tierras, una pequeña taberna en la planta baja que regentaba un vecino. Allí lo enviaron, y allí permaneció, prohibido de entrar en la ciudad que había servido durante 14 años. Tenía mujer, tenía hijos, tenía deudas. No tenía nada más. Las cartas que escribió en aquellos meses son uno de los documentos más extraordinarios que ha dejado el Renacimiento. Su corresponsal habitual era Francesco Vettori, un viejo amigo, embajador florentino en Roma, un hombre cómodo, bien situado, que se permitía hablar de mujeres y de política con la ligereza de quien no ha perdido nada. Maquiavelo le escribía desde otro planeta. El 10 de diciembre de 1513 le envió una carta que ningún biógrafo serio puede leer sin estremecerse. En ella describe su día a día con una minuciosidad cruel, casi clínica. Se levanta con el sol, va al bosque a supervisar la tala de leña, donde discute con campesinos que le hacen trampas. Pasa la mañana junto a una fuente, leyendo a los poetas antiguos, Dante, Petrarca, Tibulo, Ovidio. Lee sobre amores ajenos para recordar los suyos. Come en la taberna lo que le ofrecen. Conversa con el carnicero, con el molinero, con 2 hombres que cocinan pan. Por la tarde, juega a las cartas con ellos. Discute por monedas. Grita. Insulta. Lo insultan. Dice que estas peleas mezquinas le impiden volverse loco, le permiten descargar sobre la fortuna toda la rabia que la fortuna le ha descargado encima. Y entonces, al caer la tarde, ocurre algo. Vuelve a su casa, se quita la ropa sucia, llena de barro y resentimiento, se viste con sus mejores galas, las ropas de cuando recibía a embajadores y príncipes, y entra en su estudio. Allí escribe Maquiavelo. Los antiguos lo reciben con afecto. Habla con ellos durante 4 horas. Les pregunta por las razones de sus actos, y ellos, por humanidad, le responden. Durante esas 4 horas, dice, no siente ningún tedio, olvida toda preocupación, no teme a la pobreza, no le aterra la muerte. Se traslada por completo a ese mundo, y al final de esa carta, casi como una nota al margen, escribe que ha compuesto un pequeño tratado, De Principatibus, sobre los principados. Le pregunta a Vettori si valdría la pena dedicárselo a alguien de la familia Médici. Justifica el envío con una frase que congela. Necesita demostrarles que no ha perdido los 14 años que pasó estudiando el arte del Estado. Necesita que vean que sigue siendo útil. Cualquier Médici, dice, debería querer servirse de él, aunque solo fuera para poner a rodar una piedra. Lee esa frase de nuevo, aunque solo fuera para poner a rodar una piedra. Eso es un hombre suplicando. Aquí está la parte que casi nadie cuenta cuando habla del príncipe.
el libro que durante 500 años se ha leído como un manual cínico del poder, como la Biblia oscura de tiranos y estrategas, como un manifiesto de la política realista, no fue concebido para nada de eso. Fue concebido como una solicitud de empleo. Maquiavelo lo escribió en cuestión de meses, en aquella habitación helada de Sant'Andrea, con los hombros aún doloridos, con el hambre golpeando la puerta. Lo dedicó originalmente a Giuliano de Médici. Cuando Giuliano murió, cambió la dedicatoria a Lorenzo, el joven heredero. Le envió el manuscrito a través de intermediarios. Esperó. Existe la leyenda, probablemente cierta, de que cuando Lorenzo recibió a los emisarios, los miró con desinterés. En el mismo momento, alguien le entregó 2 perros de caza. El joven prestó más atención a los perros que al libro. Nunca le respondieron. Maquiavelo no obtuvo el cargo. No regresó a la Cancillería. No volvió a participar en el gobierno de Florencia de manera real. Pasó los siguientes 14 años escribiendo otras cosas, comedias, historias, diálogos sobre el arte de la guerra, todas ellas brillantes, todas ellas también, en el fondo, intentos de llamar la atención de los poderosos. Cuando por fin, en 1527, volvió a haber un cambio político y los republicanos regresaron, lo miraron con desconfianza por haber intentado servir a los Médici. Murió pocas semanas después, en junio de ese año, sin haber recuperado nunca el puesto que perdió en 1512. El Príncipe se publicó 5 años después de su muerte. Piensa en lo que esto significa. El libro más leído sobre el poder en la historia de Occidente fue escrito por un hombre que no tenía ninguno. Lo escribió desde la impotencia absoluta, con los huesos descolocados, mendigando un salario, en una granja en la que no quería estar. La obra que durante medio milenio ha sido interpretada como el tratado definitivo de la voluntad de dominar, nació de la incapacidad total de su autor para influir en el más mínimo asunto público. No hay justicia en esto, no hay redención, no hay esa narrativa amable según la cual el sufrimiento produjo la obra y por tanto valió la pena. A Maquiavelo no le valió la pena, murió creyendo que había fracasado. Murió ignorado por los Médici, por la República, por casi todos. La gloria llegó cuando él ya no podía olerla. Lo que queda es algo más incómodo, una constatación. El texto fundacional de la teoría política moderna, ese libro sobre cómo se conquista, se conserva y se pierde el poder, fue escrito por un hombre que estaba haciendo, en cada página, exactamente lo que el libro describe, calculando, adulando, midiendo cada palabra para conseguir el favor de un príncipe que no iba a leerlo. El príncipe no es una observación fría sobre el poder, es la última jugada, desesperada y fallida, de un hombre que había perdido la partida.